En 10 comienza un nuevo ciclo de entrevista a 51 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Recibimos a Julio Bárbaro, el último peronista te llaman, Julio. Pero creo que el peronismo termina con la muerte de Perón. Después hubo una usurpación atroz, que fue la de Menem. Fue todo al revés de lo que Perón pensaba. Y después vino el kirchnerismo, que tuvo aciertos y errores. Pero el día de la muerte de Perón, a mí me agarró en frente de tribunales. No había oficinas para los diputados. Entonces, usábamos oficinas de algún lugar del Estado. En este caso, eran impositivas. Nos daban las oficinitas y íbamos ahí. Pensá que no teníamos secretaria, ni una. Éramos diputados sin secretaria ni secretario, nada. Era una etapa. Y me llegó la muerte de Perón y salí por la calle llorando. Pero llorando. Y el dolor de los transeúntes. Me fui desde ahí, desde Plaza Lavalle hasta el Congreso caminando. Solo. Quería ir solo. Después, cuando llegué, un viejo militante que estaba como desesperado me dijo: llévame a Olivos. Yo tenía un coche, un Fiat 128 con chapa oficial. Nos habían vendido por ser diputados, con descuentos, cuotas. Y fuimos a Olivos, me entré tranquilo, no había. Y no velaban nadie. Era un velatorio casi solitario. Y sin poder, era buena gente, pero no había eficiencia, no había conciencia, ¿no? El golpe, me acuerdo, ese enorme ataúd y esos conscriptos temblando al lado. Y nos hacemos cargo, un grupo de diputados chiquitos, de organizar el velatorio en el Congreso. Era increíble la multitud. La gente que quería pasar, era un pueblo, porque los que no eran peronistas respetaban a ese Perón, que había sacado el 62% de los votos, pero del otro lado estaba Balbín, que lo respetaba y lo va a despedir como viejo adversario al amigo. Era una Argentina unida, pero muere habiendo dejado como legado la unidad de los argentinos y una voluntad de ser patria enorme, que después se va a ir degradando y bueno, caemos en lo que estamos hoy. Julio, ya que nos estás metiendo en el escenario de ese momento, ¿cómo era él? ¿Cómo era? ¿En una reunión? ¿En una oficina? ¿Se juntaban? ¿Cómo era su personalidad? Contanos un poco de eso. Perón era un grande. Y esto que lo dicen todos. Hay casos en los cuales no lo iban a ver. Tomás Eloy Martínez lo va a ver y vuelve seducido. No es que Perón te convencía, Perón tenía un pensamiento. Quizás la más linda sea la entrevista de los 3 mejores periodistas argentinos, ¿no? Que eran Timerman, Maidana y, bueno, se me olvida siempre el tercero, pero los 3 dialogan con él y dialogan con él admirándolo. Pero era de una formación intelectual de lujo. Después viene la idiotización que dice, era fascista porque vivió 2 años en Italia y... Bueno, idiota y por todos lados. Como dice un amigo mío, Dios debe querer mucho a los idiotas porque los multiplica en cantidad. Perón, Frondizi también era un grande, pero Perón tenía la conducción de la masa, del pueblo. Dije masa, del pueblo. Pero no representa. El velatorio era
increíble. Era de llanto y silencio y queríamos. Yo lo que más me acuerdo, como lo llamativo, es la puerta de Rivadavia que no queríamos abrir, porque queríamos abrir una sola puerta que era la de adelante. Y entonces me acerco y le digo, compañeros, están haciendo cola, una cola enorme, en todos lados hay cola. Esta puerta no se va a abrir. Y un morocho me contesta, no importa, es el lugar que nos tocó. Y me quedé consciente de que para el humilde en la historia te toca un lugar. No había que empujar para ver, era Dios, para darle la Dios a Perón. Era la multitud en serio. ¿Y sabe aquella foto? ¿No? Hubo una exposición de fotos que se hizo en el Malva con esta mujer, tan gran fotógrafo que murió hace un tiempito, que me invitó a mí para presentarla, porque yo era la pareja de María Elena Walsh, que era la fotógrafa. Divina, un ser excepcional, una fotógrafa. Y bueno, vos veías, y esa foto que quedó del soldado con el arma y las lágrimas, esa foto combina, Perón se fue como un pedazo de la historia argentina, como se vio Irigoyen. Y nosotros, como supo decir Marichal, la patria es un dolor que aún no tuvo bautismo. Julio, ya que decimos todo esto, yo estoy convencida que en la vida hay que vivirla con pasión, ¿no? Y que las cosas que hagas las hagas con todo el corazón y de la mejor forma posible. Yo estoy convencida, creo que vos también vivís la vida un poco así. ¿Y Perón, cómo la vivía? Perón era un intelectual. Pues es que yo me enojé bastante con Lorenzo Pepe, era un gran tipo, pero yo les hinchaba que hicieran algo que nunca hicieron, que convocaran a los que tenían cartas de Perón que envían una fotocopia para hacer un archivo de las cartas de Perón, que eran todas manuscritas, como esas que tengo yo del Santo Padre. A mano, no escribía a máquina. Y no lo hicieron. Perón era un hombre con destino. Y el día de cumpleaños, lo fuimos a ver, era brutal la presencia de él, el peso. Te dice alguno que él estaba debilitado por la edad. Yo lo fui a ver en el último cumpleaños. Y hablé con él una hora y pico, 2 horas estuvimos ahí. Porque él quería hablar con los jóvenes éramos nosotros. Pero él era un sabio. Esto es así, pero él era un sabio. El antiperonismo tendría que haberse disuelto en el abrazo con Balbín, con Frondizi, en ese encuentro. El bolivismo, el antiperonismo, claro, después viene el Turcomen, vende todo, después viene el Loquín, el Simber, la grieta, y entonces queda una cosa como que el peronismo. Hay que ir a Perón. El Turcomen y el kirchnerismo no fueron ni parientes de eso. Se cierra ahí la historia. Tendremos que buscar, reabrir el patriotismo. Él era un líder que convocaba multitudes, pero vos en ese momento, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo llegás a él? ¿Cómo llegás a conocerlo? Yo amé la política, qué sé yo, aparece ahora, se hizo un poco viral, unas declaraciones mías y de Roberto Grabois, el padre de Juan, a los 26 años. Sí. Y nosotros nos enamoramos de la política, yo entro en el catolicismo, los curas del tercer mundo, Mujica, Barjol, Pedro Gelman, digamos, todo ese grupo enorme que eran unos curas maravillosos, Basialino, Ricciardelli, y esos curas nos criaron, pero esos curas se van acercando al peronismo. Al peronismo me acerca Raimundo Ongaro.
Garó era un santón peronista, ¿no? Porque venía toda esa historia de Bandor, y Raimundo no se acercó al peronismo, fue una gran persona Raimundo. Pero Perón era un grande, y el peronismo es un sueño de patria grande, y hoy no lo expresa nadie. Hoy es un recuerdo que da voto, entonces ponen la foto, ves si la vota alguien. Más traidor que el Turco Mérez no hubo nada. El Turco Mérez fue traidor al peronismo y a la patria, o sea, era traidor. Y los menemitos andan vendiendo pedazos de la patria todavía. Dicen inversión extranjera, le vendo un pedazo, es eso. Yo creo que Perón era un sabio y no fuimos capaces de reasumir esa paz que nos dejó. La grieta es hija de la traición a Perón. Vamos a desmistificar. Contame lo del 74, lo de la plaza, porque estamos hablando de grieta. ¿Eso no fue una grieta en el 74? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que cuando Perón gana con Isabel, y yo no quería Isabel, y él tampoco quería Isabel, él quería la fórmula Perón Malvin, pero bueno, no se la dieron, porque estaba toda la alcahuetería. La traición de la guerrilla lo deja a Perón sin brazo derecho. La traición de Cámpora, que no entiende nada, ellos le pusieron a Cámpora en todo, pero no entiende nada a ellos. Yo lo conocía a Cámpora. Cámpora no escribió media página, no existió. Era un buen odontólogo de San Andrés de Giles, punto. Cámpora se equivoca, lo deja a Perón obligado a asumir, y la guerrilla fue un fracaso. Hubo muchos héroes en la represión de la violencia de la dictadura, pero la guerrilla en democracia fue traición a la patria, y hubo un montón de traidores a la patria. Entonces, digamos que ese Perón, de esa plaza a la que vos te referís, en la que yo estaba, cuando Perón le dice que quieren esos imberbes, esa plaza es la plaza donde estos tontos de los montos, de Firmenich, toda esta banda de pobre gente, los que murieron eran dignos, los que vivieron eran tarapas de tontos. Pero fíjate que Firmenich ni perdían ni Bacanal Baja pudieron hablar porque no vale la pena, no tienen nada que decir. Ahí ellos se plantean qué pasa general, que está llena de gorilas el gobierno allá. Los tipos se habían puesto a tirar tiro y habían perdido la gobernación de Buenos Aires con Videgain, de Córdoba con Obregón Cano, de Mendoza con Martínez Vaca. Habían puesto a matar, el matar les perdía el poder y después decían, miren los gorilas. Digamos, si hay algo que se puede decir de la guerrilla, que fue heroica en su compromiso e imbécil en su resultado. Por eso cuando se reivindican la madre y las abuelas, que son deudos, que tienen derecho a ser respetados, de arrastre se trae la ideología de los caídos, que es así, no merece ser respetada. ¿Y qué opinión te merece, Julio, la reivindicación de Montoneros con el asesinato de Rucci? Bueno, ese asesinato, yo digo siempre, la guerrilla ingresa al peronismo asesinando a Aramburu y es expulsada del peronismo asesinando a Rucci. Después quedan algunos botones ahí, verbiques, pero todos alcahuetes, ya no queda una expresión. No hubo un Pepe Mujica, alguien que de la guerrilla haga una sabiduría democrática. De eso nosotros no tuvimos ninguno. ¿Vos pensás que la muerte de Rucci al general como que fue un golpe muy duro para el general, no? Yo fui testigo de que a la mañana nos manda a llamar a Tiri a 4 jóvenes diputados y nos dice, el general quiere que vayan al velatorio. Pero no intuía que habían sido los Montos. Y yo sabía que Lerp, que eran mis amigos, Montos también, la guerrilla había sido parte de tu vida, era dirigente estudiantil, no éramos 2 millones. El Lerp no mataba sindicalistas. Y en eso era el dogma de los serpios, era el dogma. No mata sindicalistas.
Yo lo fui a ver a Tiri y salí de ahí convencido que había sido Ramonto. Porque el idiota de Firmenich, un tipo muy limitado mentalmente, cuando Perón gana, por el 61% de los votos, él siente que tiene que dar expresión a su poder, que es el militar, que se mata a Rucci. Por ganar las elecciones, se mató a Rucci, estamos a la par del poder. Estamos hablando de limitaciones mentales horripilantes, de gente despreciable. Firmenich fue siempre un ser despreciable, un descerebrado. Que alguien intentó hacer un libro con él, no vale la pena hablar con un tipo sin cerebro. Y para seguir desmistificando, Julio, porque esta entrevista está para sacar dudas. ¿Es verdad que el general estaba distanciado de Rucci en el momento del asesinato? No, es un cuento chino. No estuvo nunca distanciado de Rucci. Pero hay que inventar. Mira, los votos mataron a una mujer. Entonces dicen que no, que ellos vieron cuando un milico que el nombre te lo daban, te tiraba. La guerrilla en su decadencia fue atroz. Diga, la expresión son la nada de Firmenich o el botón de Berbisky. Estas son las versiones de la guerrilla que te quedan, que al escribir Ezeiza intenta deformar algo que era la dimensión de decrépitos de ella, de ellos, Hermoto. Perón les da el poder y ellos creen que el palco puede estar libre, porque me dicen a mí que la policía no es de confiar. Yo soy el jefe, ¿cómo no es de confiar? Olvidémoslo, pobrecito. Está el botón Berbisky, agente inglés desde toda la vida, y algunos hay buenos tipos, lo era Punk, lo era Gullo, Ernesto Jaureche, había buenos monstruos desde ya, yo no había. Hubo muchos de buena voluntad. La conducción de la guerrilla fue nefasta. Y si hay algo que lo muestra es la contraofensiva, que es la entrega de los mejores sin ninguna posibilidad de absolutamente nada, sino de la muerte. Para seguir en línea, Julio, vos hablas de una buena pregunta la que te hice al comienzo de este tema de la fragmentación, porque bueno, obviamente el Partido Justicialista estaba fragmentado, por lo que comentás. Y trasladado a hoy, te voy a traer un rato a la actualidad. Cristina Kirchner formaba parte de ese movimiento, el movimiento montonero. No. Estamos separando las cosas. La guerrilla fue en aquel tiempo. Después lo que quedaron Bunker, pero que son los que yo respeto, pero Cristina nunca le importó nada de eso. Yo con ella discutí sobre el libro de Bonazo. Bonazo es una buena persona. Yo no coincido en su pensamiento, un tipo digno. No es el botón Berbisky, Bonazo es un tipo digno. Pero su libro, Recuerdo de la Muerte, está hecho basado en Mis Amigos del Alma, que eran los descamisados. Eso, digamos, yo creo que el tema de fondo es que la guerrilla argentina fue descerebrada. Tupamaros le sobraba cerebro. Lograron hacer el frente y convertir a Mujica en presidente. Y morir Mujica dejando su heredero. Eso es en serio. Nosotros de eso no tenemos nada. ¿Y por qué entonces, con el pasar de los años, pasaron 20 años después de todo esto, más, hasta 30 te puedo llegar a decir, Julio, muchos de los que en ese momento eran montoneros, eran de Lerp, tuvieron cargos en posteriori a los gobiernos? De Lerp quedaron pocos, De Lerp quedaron pocos. Los de Lerp eran muy suicidas. Tenían como una vocación de... Y de los montos quedaron algunos vivarachos, que hicieron plata, se robaron algo, pero no quedaron personajes que vos puedas decir, este tiene una historia que viene de la guerrilla y es la honestidad. Es un buen gobernador, de eso no quedó nada. No tenemos ejemplos de ex guerrilleros que hayan logrado generosidad, grandeza, sabiduría. No hay. Ya que hablamos un poco de historia y de todo el paso del general Perón por esta Argentina, que hoy está en esta situación, salió el fallo de la Corte, Cristina con una sentencia en contra. Ya en el 2022 esa sentencia de Cámara
le daba con un fallo que no era favorable, el pueblo salió, o parte del pueblo salió a las calles a apoyarla. En mi pensamiento, en realidad, sostengo que la reacción de ella es como de bronca, como la novia dejada que le da bronca y quiere hacer algo para, en vez de unir, como vengarse, como en vez de tomar distancia para decir, bueno, voy a tratar de darles espacio y de apoyarlos desde otra óptica para poder unir al peronismo, ella sigue plantada en su idea de no ceder. Contanos tu opinión sobre Mi opinión es simple. Cristina recibió un peronismo con 10 provincias, 11. Lo devolvió asumiendo la conducción del peronismo sola, sin un gobernador al lado. Redujo un movimiento nacional y un movimiento provincial. Si la dejan un rato más, lo hacía vecinal de la tercera. El kirchnerismo fue un virus que mató el peronismo. Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Corrientes, Chaco, digamos hasta Santa Cruz perdió. Entonces, ese camino de derrotas no puede ser reivindicado. Cuando vos decís el pueblo, salió mucha gente que la quiere. Ella hizo de un partido popular un partido de militancia. Porque después perdimos las elecciones, como toda izquierda. El peronismo nunca perdió elecciones, pero nunca perdió una elección. Cristina se perdió varias y va a seguir perdiendo, porque ella cree en la militancia, no en el pueblo. Son dos cosas distintas. La militancia es la participación de aquellos que se separan de la sociedad para construir una minoría lúcida. Y lo popular es la expresión de los humildes. Y si te ganó Milei, eso es lo que construyó Cristina. Los que votaron por Milei son los que odian a Cristina. Son mayoría, lo siguen siendo. Mientras ella no se corra el riesgo de que lo siga siendo, está vigente. Te escuché decir en distintos lados que en realidad era como una despedida, por lo cual iban a saludarla y agradecer en algún punto. Hay cosas que pudo haber hecho bien, otras que piensan que no, pero fue como una despedida ese día en la plaza. Ese día estuvimos nosotros ahí también grabando y filmando y la idea era que la gente se reunía, pero no había el mismo ánimo de otras épocas. Sin poder, ella es más simpática, porque sabe que con poder les lleva al fracaso. Entonces yo digo, está bien, te portaste bien, qué lástima que fuiste presa. Entonces van todos los que no hubieran ido si ella tenía el dedo. El dedo de ella fue el que nos llevó, el dedo de ella es el gestor de esta desgracia nacional que se llama Milei. Entonces esa cárcel es merecida por esa decadencia que ella misma genera al elegir a Mudú, a Scioli y a Alberto. Esta semana se reunió el PJ viendo los pasos a seguir para las elecciones que vienen ahora en septiembre y octubre, nacionales y provinciales. ¿Cómo es el panorama, Julio? ¿Cómo te parece? ¿Te referís al PJ de la provincia? ¿Y el nacional también? Sí, ¿O no existe el nacional? No, no, la verdad que no. Por eso quería preguntar qué hacer, qué se haría. Se reunió. Los que se quedaron con el sello del peronismo en la provincia de Buenos Aires se reunieron. Punto. Y no hubo ningún gobernador de otro lado. Ni siquiera Axel Kicillof formó parte de la Sí. y la CGT. Eso ya está. Con mirar quiénes se reunieron, alcance y sobra para saber que una cosa es robarse el sello y otra cosa es encarnar la causa. Y si hoy nos retrotraemos a la época de Perón y te doy todas estas personas en una mesa para armar un equipo de fútbol, ¿cómo salimos a la cancha, Julio? Con eso, yo creo que si es un partido de fútbol, son todos réferes y línea. Pero después no tenemos nada, jugadores no hay ahí.
ahí hay un montón de fracasados, Rengo, Chueco, no pasa, digamos, están discutiendo el poder, pero no están discutiendo el destino de la sociedad, que es en serio la razón de la política. ¿Y cómo hubiera actuado Perón en una situación así, sin tantos actores, porque faltan actores, como bien nombrás? ¿Qué hubiera hecho el general? Cuando el general recibe a Ramón Prieto y a Frigerio, pero Ramón Prieto es el que va para que voten a Frondizi, Perón da la orden de votar a Frondizi. Y en un tiempito le hacen una entrevista y le dice, general, pero la mayoría de los votos eran blancos. Y el viejo los mira y le dice, los leales son esos. Tenía razón, los leales son los que entendían la razón fundamental de la historia. Y después estaban los otros que eran leales, pero se dejaban llevar por la orden de él. Pero él prefería a los que ni siquiera obedecían sus órdenes. La verdad fue un placer enorme, enorme lo que nos toca como tu equipo de prensa, tu gente que está atrás como ahora, porque la estrella sos vos, el pilar fundamental sos vos. Sin palabras, la suerte que tenemos, ¿no? Sin palabras les digo, desde que aparecieron ustedes dos en mi vida, digo, más alegría por el reconocimiento, pero un cansancio enorme porque desde que aparecieron ustedes dos, estoy en todos lados. O sea, son muy exitosos en su tarea y yo soy el esforzado. No voy a negar una cosa, lo disfruto. Sana con gusto no pica, decía mi abuela, pero ustedes me han dado una difusión y una popularidad que realmente yo ya había estado bajando y retirándome. Me impidieron la retirada. Gracias. Bueno, esto fue entonces una entrevista exclusiva para 5 en 10 con Julio Bárbaro para LS Clipe. Gracias, Julio. Gracias.